Muy bien. Listo. ¿Ves por ahí mi pantalla? ¿La ves bien? Eh, sí, ahí está. Ahí consigo ver bien muy bien. Ah, perfecto. Entonces, a partir de aquí se ve bien, ¿verdad? Sí, Ok, muy bien. Entonces, vamos a ver, Brenda, el día de hoy, cómo es un niño con capacidades intelectuales superiores, ¿vale? Así es como se le llama. Antes se le llamaban superdotados, ahora se le llama altas capacidades intelectuales. Lo puedes encontrar de diferentes maneras. Es muy interesante porque todos estos rasgos los puedes ver en el aula y a veces son niños que como no se les continúa estimulando ya regresan, digamos que como que se estandarizan con los demás compañeros, o hay algunos que pueden ser diagnosticados incluso con TDA, con TDAH, con hiperactividad, con ciertos problemas sociales, mucha rebeldía, por el tema de que se aburren. Lo que están viendo es algo que ya entienden, ¿no? Pero estas capacidades intelectuales superiores las podemos ver en alguna de las áreas, en dos o más áreas o en todas las áreas, pero es más común que encontremos que esta inteligencia se da, sí en general, o sea, pero hay ciertas áreas específicas en las que es más alto, ¿vale? Entonces vamos a ver en cuanto a lo intelectual, que básicamente procesos cognitivos está relacionado directamente con la parte académica, aunque no siempre. Ya ves por ahí Einstein, ¿no? Que era una persona muy inteligente, pero sin embargo no tenía las mejores calificaciones. Y esto puede pasar también, que no sea un alumno estrella, pero que sí sea alguien con unas capacidades superiores. Eh, Social, en la parte social, en la parte emocional, en la parte física, que esto es como más complejo, hablaríamos como de un desarrollo más evolucionado que el de los compañeros, ¿no? Un desarrollo físico al menos, que sean más altos, etcétera, etcétera, pero no nos vamos a enfocar en esta parte, no es tan importante. Una situación artística o comunicativa, ¿vale? Ok, entonces, ¿qué pasa con un niño con altas capacidades en la parte intelectual? Bueno, en la parte intelectual podemos experimentar aburrimiento, por ejemplo, ¿no? Vemos que el niño se aburre con lo que estamos diciendo, de repente ya no nos está prestando atención, ya cambió el foco, pero lo curioso con estos niños y que pasa al contrario de un niño solamente con TDA es que si tú le preguntas lo que estás viendo, muy probablemente sí te va a responder, a diferencia de un niño que solamente es inatento. Él sí te va a responder y te va a dar una respuesta completa y te vas a dar cuenta que pues quizás no estaba prestando totalmente atención, pero ya domina el tema, ¿no? En la parte física, que aquí hablaríamos más como de la parte cognitiva, o sea, físicamente el desarrollo, el neurodesarrollo, hiperquinesia, TDAH, ¿no? Que es pues este tema de que puede tener déficit de atención con o sin hiperactividad. En lo académico puede ser que tenga cierta desconexión, por lo mismo de que se aburre, pero además pasa un fenómeno muy curioso. Puede ser posible que el niño, como se sabe inteligente, entonces no se esfuerce, ¿sí? Y como no hay algún tipo de esfuerzo, pues pareciera que es un alumno promedio, ¿vale? Eh, en lo social, en lo social, hablaríamos de un aislamiento, puede ser que se aísle de sus compañeros porque no encaja, o sea, no encaja con los intereses que a esa edad se ven, por ejemplo, o su comportamiento pues no es bien visto por los compañeros, ya sea porque quizá puede ser un poco más imprudente, un poco más crítico, un poco más solitario, a lo mejor está más conectado con sus emociones de lo que están los compañeros, etcétera, ¿no? Puede tener algunos dotes artísticos, prefiere quizás estar solo. Entonces, estas son señales de que es una persona o un niño pues con una inteligencia mayor. Y en lo emocional, pues el niño puede llegar a experimentar tristeza o somatización, es decir, puede ser alguien que se enferme constantemente porque somatiza lo emocional en la parte física. Eh, Generalmente son niños que experimentan mucha angustia y mucha ansiedad, pero ahorita lo vamos a ver más adelante. ¿Hasta aquí tienes dudas, Brenda? no, no, maestra, puede continuar. Perfecto. Esto en los niños, ¿vale? Hablamos de una edad, digamos,
pues quizá la primaria, parte del kinder, ¿no? En los adolescentes, ok, ¿qué pasa con todas estas áreas? En lo intelectual puede ser que tenga ciertos conflictos cognitivos. ¿A qué se refiere esto? Bueno, puede ser que quizá no esté siempre como acorde sus emociones con las decisiones que toma. Puede ser que quizá tenga ciertos conflictos intelectuales, que sea demasiado reflexivo, ¿no? A lo mejor que no sea alguien centrado en lo que está haciendo, que tenga muchas ideas, que divague, etcétera, ¿no? En lo físico, bueno, aquí te pone deportes o discoteca, que más o menos cosa tiene que ver como en dónde se pueda llegar a desarrollar, ¿no? Más que nada deportes, este tema de discoteca lo omitimos. Pero sí tiene que ver como con los deportes, algún deportista de alto rendimiento, ¿no? Con facilidad para la coordinación, para la organización, para el trabajo en equipo, etcétera, ¿no? En lo académico, pues depende mucho el caso, que es lo que te decía, qué tanto se centró la atención en él, qué tanto los padres fueron o no fueron hiperexigentes, porque puede ser, por ejemplo, que si los padres fueron hiperexigentes y estamos hablando de un niño con altas capacidades, entonces va a ser un alumno de 10. Pero si los padres fueron más bien permisivos, más bien lo estimularon, ¿no? Pues puede ser que no se centre tanto en este tema de las calificaciones, ¿sí? Con la parte académica. En lo social es común que sean personas inestables porque notan ciertas cosas de los demás que no les gustan o es difícil que se adapten, ¿sale? Es difícil que se adapten porque hay cosas con las que no van a estar de acuerdo, porque van a percibir cosas que quizás no les gusten, porque hay cosas que no van a entender de los otros, o va a ser complicado que los otros los entiendan a ellos. Entonces sigue habiendo el mismo aislamiento que había en la edad escolar, en la adolescencia se hace más pronunciado. Si bien sí puede ser que tenga amigos, difícilmente va a establecer como un vínculo mucho más profundo, a menos de que sea una persona parecida, ¿vale? En lo emocional, tienden a la ansiedad, ¿sí? Son personas muy ansiosas. ¿Por qué? Bueno, la ansiedad casi siempre tiene que ver con el sobrepensar las cosas. Si yo le doy 5 o 6 vueltas a una situación en específico, sí voy a obtener varias opciones de respuesta ante la situación, pero también me voy a agobiar por situaciones que no son presentes, que no están ahora, ¿vale? Entonces dicen por ahí, no sé si habéis escuchado esta frase de que la ansiedad, perdón, es un exceso de futuro y la depresión es un exceso de pasado. Entonces tienden a la ansiedad. También pueden tender a la distimia, que la distimia es como que no sienten absolutamente nada, pero esto tiene más que ver, o sea, la distimia es un trastorno en el que la persona tiene cierta planicie emocional, ¿no? Entonces sí pueden haber ciertos sentimientos depresivos, pero no experimenta disfrute por nada, tienden a ser personas que se quejan de manera constante, les cuesta trabajo tener cierta energía o actividad. Y en el caso de una persona con altas capacidades intelectuales puede tener que ver con que, como piensa demasiado las cosas, muy pocas cosas le ilusionan. En la adolescencia se da cuenta del trasfondo de muchas situaciones y entonces puede tender a ser una persona más bien con un humor negro o más bien amargada, ¿no? No tan, ay, qué padre esto que me están dando, qué padre esta actividad que me están ofreciendo, ¿no? Entonces más bien así como que más serenos con esta parte. ¿Qué pasa con los adultos? Fíjate, esto es bien interesante. En la parte intelectual se disminuye ya este proceso consecutivo de aprendizaje. ¿Y esto por qué pasa? Porque pues generalmente cuando llegamos a una edad adulta, Brenda, ya en el área laboral nos enfocamos en una sola situación, en un solo proceso. Entonces digamos que el aprendizaje se estanca. No es que la persona se vuelva menos inteligente, sino que ya no continúa sumando puntos en su IQ, por ejemplo, a menos de que continúe capacitándose, continúe haciendo cosas diferentes, etcétera, pero generalmente ya aquí se estanca, ¿no? La persona ya llegó al límite de inteligencia que va a llegar y ya se estanca. Ya más bien, si hablamos, por ejemplo, de adultos mayores, así, puede sí ir disminuyendo, pero ya tiene que ver con que el cuerpo pues también se va degenerando, entonces ya es una situación degenerativa, ¿no? Normal, completamente normal, como parte del envejecimiento cerebral. En la parte física, la persona tiende a la ansiedad. Puede ser que esté siempre contracturado, e incluso se le puede ver rígido, los músculos, etcétera, ¿no? En lo académico, pues es una persona que adquirió estudios, que probablemente terminó la licenciatura, que tiene algún posgrado, que continúa en esta parte, ¿no? Que no se le complica. En lo social, volvemos a lo mismo, es una persona solitaria, generalmente no va a tener muchos amigos. Es difícil que tú veas una persona muy inteligente rodeada de muchos amigos. Esto, digo, hablamos de que hay grados de inteligencia, ¿te acuerdas que eso lo veíamos, Brenda?
Una cosa es alguien inteligente, digamos, promedio, en lo promedio, ¿no? Que habrán algunas áreas en las que se desenvuelva mejor, pero podemos hablar de que, por ejemplo, en la escala del WISE, que es una evaluación psicológica, para determinar el IQ o el CI, ¿no? El grado de inteligencia, tenemos la inteligencia promedio, de ahí nos pasamos a la inteligencia superior, de ahí nos pasamos a la dotación y finalmente la superdotación. En la superdotación ya estamos hablando inclusive, y es precisamente cuando detectamos que hay una necesidad especial. Ya que hablamos del descuido de muchas otras cosas, la parte social está por los suelos, etcétera, ¿no? Porque tienden a ser muy inteligentes en una cosa, pero las otras las descuidan. Si te quedas una rayita abajo o dos rayitas abajo, es un poquito más parejo. Entonces, por ejemplo, aquí en la parte social, las personas inteligentes, superior al promedio, a lo mejor dos rayitos arriba, pueden tender mucho a la soledad. Son personas líderes. ¿Esto qué quiere decir? Va a ser muy sencillo que encanten a los demás, porque como conocen socialmente qué es lo que se espera de ellos, cómo se mueve la gente, ya los han estudiado, saben perfectamente de las dinámicas, es alguien que se va a manejar de manera correcta. Entonces la gente va a tender a buscarlos, sin embargo, no lo van a disfrutar tanto. Van a quedarse un poquito como en la parte de la introspección, ¿sí? La autorreflexión y no tanto como el generar más vínculos con los demás. Y en lo emocional, pues tienden al neuroticismo. El neuroticismo viene un poquito del tema freudiano, ¿sí? De la teoría psicosexual de Freud, y tiene que ver con la tendencia a preocuparse excesivamente por situaciones cotidianas, ¿sí? Esta parte es exactamente por lo mismo, la creación constante de escenarios diferentes que finalmente le ayudan a la persona a resolver situaciones sorpresivas, pero que de cualquier manera lo mantienen preocupado y no disfrutando el presente. Entonces tienden mucho a esto, a la necesidad de perfección, de que las cosas salgan. El control es bien importante para ellos. Si las cosas se salen un poquito del control, entonces pueden estallar, ¿no? Para ellos tenerlo todo bajo control implica pues mucha más tranquilidad porque son muy ansiosos. Entonces, pues si te fijas, por eso es que se puede ver esto en educación especial, porque más allá de que estemos viendo una persona sana, vemos una persona con problemas en diferentes áreas, a pesar de que sea muy inteligente. ¿Cuáles son los síntomas, por ejemplo, de que un niño tenga altas capacidades? Bueno, puede ser que tenga cambios constantes en la comida, en el sueño, por ejemplo, que sea lábil emocionalmente, por ejemplo, ¿no? Que no que haga rabietas, pero sí experimenta constantemente diferentes emociones que quizás no controla mucho por todo lo que ve, por todo lo que observa. Miedos exagerados, ¿sí? Puede ser que haya un exceso de nerviosismo, que se sienta a veces desanimado, desilusionado por lo mismo, por la misma situación, que pueda ser agresivo a veces con la familia, que se desmotive en la escuela, ¿sí? ¿Por qué crees que se dan todos estos síntomas, Brenda? O sea, pareciera como que estamos hablando de un trastorno mental o de personalidad. ¿Por qué crees que se dan? No sé, tal vez por la forma de procesar información o adquirir conocimientos debe de ser muy diferente a la de una persona normal, podemos decir. Exacto, exactamente, sí, totalmente. La forma de recibir información del medio, del exterior, es diferente. Entonces, probablemente el foco atencional también es mucho más intenso que en el caso de una persona promedio. Entonces, obviamente, todo lo que se percibe, toda la información que se adquiere, puede llegar a un punto en el que el niño sienta que es tanta la información que no la puede acomodar y esto le puede llegar a generar ansiedad. El rechazo también, la exigencia de los padres, ¿no? Porque se comprometen muchas cosas cuando se tiene un hijo o un alumno con altas capacidades intelectuales. Primero que probablemente al momento de tú etiquetar a alguien como una persona inteligente, ya le estás diciendo de manera implícita que lo comprometes a seguir siéndolo, ¿no? Entonces ya se genera una identidad a partir de esa etiqueta intelectual y pues genera estrés. Pueden ser personas incluso que posteriormente sean procrastinadoras por excelencia, por ejemplo, porque ya les da miedo al fracaso, desarrollan un miedo al fracaso porque no quieren perder esa perspectiva que los demás tienen de ellos, entonces es todo un problema, ¿no? Digamos. Entonces, pero sí, es por la forma en la que adquieren información. Perdón, Brenda, ¿me ibas a decir algo? Sí, maestra, por ejemplo, bueno, me imagino que con altas capacidades se nace, ¿verdad? Entonces, estos cambios fisiológicos en la comida, en el sueño, los miedos, los nervios y todo eso, como
¿En qué etapas empiezan a desarrollar o desde que nacen Mira, empieza eso? es bien interesante tu pregunta, porque yo te podría decir que no solamente es el componente genético. El componente genético es importante. Si tienes padres inteligentes, ¿no? Con una inteligencia promedio superior, es mucho más probable que te nazca un niño con altas capacidades. Sin embargo, tiene mucho también que ver con la estimulación, por ejemplo, estimulación temprana, independencia, ¿no? Y también a veces tiene que ver con experiencias. Si al niño, por ejemplo, se le orilla de cierta manera a adquirir información por X o Y situación, no sé, te pongo un ejemplo y a veces son familias conflictivas. El niño de por sí viene de padres inteligentes, ¿no? Se le estimuló de manera correcta y trae un componente ahí activo bastante latente en cuanto a que va a ser una persona inteligente. Pero además de eso, en sus años más importantes, que es la infancia, por ejemplo, crece con una familia medianamente disfuncional que le orilla, ¿sí?, a detectar ciertos patrones, a manejar información, etcétera, etcétera, ¿no? A ir resolviendo. O sea, es un niño que tiene que resolver a edad temprana. Entonces, esto puede generar, claro que sí, pues que se desarrolle una inteligencia superior. Si hablamos ya, por ejemplo, de una superdotación, que ya digamos, aquí ya es un grado en el que el niño difícilmente va a poder estar en el mismo grado con sus compañeros, inclusive hay chavitos que, no sé si viste un caso o llegaste a escuchar de un caso de un niño que creo que tenía 10 años y estaba ya en la universidad, por terminar la universidad en Harvard. Esos casos que ya son una cosa exagerada, sí tienen que ver con un componente genético 100%, 100%, porque el niño desde chiquitito lo ves, o sea, hay niños que se saben todas las capitales de los países del mundo, las miles de especies de dinosaurios, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esto sí ya tiene que ver con una cuestión totalmente genética, ¿sí? Y bueno, fisiológica, neuronal, ¿vale? Pero si hablamos de una inteligencia, si alguien muy inteligente con altas capacidades que sí te va a generar conflictos en el aula, pero no llega a este grado de superdotación, aquí sí el componente de experiencia, el componente de padres, de crianza, de estimulación, y todo es un conjunto que los lleva a eso. Muy Ok, bien. perfecto. Maestra, y ahorita que menciona a los dinosaurios, he recordado a un alumno que tenía mucha como obsesión por la información de los dinosaurios. Luego Ajá. pasa tiempo, ¿no? Me vuelvo a encontrar con este niño y ahora traía como otras, como que se encapsulaba en temas específicos y luego hasta que los analizaba todos y aprendía un chorro de nombres del tema que le interesaba y como que ya le pasaba el amor por ese tema y luego seguía otro. ¿Eso Okay. tiene algo que ver con altas capacidades o a qué se debe ese interés de los niños por ciertos Sí, temas? es, es muy probable porque, o sea, mira, ¿qué pasa? Aquí me estás dando varios datos. Cuando somos niños, eh, se tiende, por ejemplo, a la repetición constante. No sé si has visto niños que ven una película y es muy común 15 veces. Entonces los papás es como de, no manches, o sea, ya no soporto ver La Sirenita porque ya la vi 15 veces. La repetición en los niños tiene mucho que ver con la seguridad. El que el niño repita constantemente un estímulo le genera seguridad, sí, le genera darse cuenta que hay cuestiones o procesos que se siguen de manera repetitiva y las cosas siguen igual. Es como un sentido de permanencia también. Entonces es bien importante que el niño repita. Puede traer una canción, puede traer de repente que ama los unicornios, si quiere su fiesta de unicornios, y al año siguiente todo el año se la avienta con Pau Patrol. Eso es normal, ¿no? Pero aquí, cuando hablamos de que un niño se obsesione con ciertos temas, los investiga, se aprenda nombres, aparte del hecho de que se aprenda y domine el tema, me habla a mí una comprensión lectora, porque el niño investigó. Eso es bien importante. Análisis de información, memoria a largo plazo, capacidad de síntesis y de expresión. Esas 5 características, si se tienen en un niño a temprana edad y se tienen de esta manera, en la que puede ser alguien que domine un tema, pues, y además, ¿no? La atención que les entra, pues sí me hablaría de un niño con capacidades altas. Si realmente se aprende la información y si realmente la analiza y es capaz de argumentarte algo con relación a ese tema, sí es muy posible que se trate de un niño con altas capacidades. Por las 5 funciones cognitivas de las que me estás hablando. Básicamente por eso es que puedo yo dar esa respuesta. Vaya. Sí, perfectísimo. Ok, sensibilidad y vulnerabilidad.
Los niños con altas capacidades tienden a ser sensibles y vulnerables. Eh, Esto es por la excesiva información que obtienen del medio. Entonces, digamos que se desarrolla una sobreempatía. Es común, ¿eh? Digo, si mezclamos altas capacidades con falta de empatía, con rebeldía, falta de atención a normas, ya hablaríamos de psicopatía infantil o psicopatía adolescente. Si hablamos de niños con altas capacidades, digamos, promedio, sí, y aquí podríamos ver que más bien son sobreempáticos, ¿vale? Son muy empáticos. Pueden ser niños que incluso tú los ves bien preocupados por el calentamiento global, ¿no? Y dices, pero si estás bien chiquito, no, rebasa el hecho de que tu mamá o que hayas escuchado a tus hermanos hablar de esto y te haya angustiado la muerte, porque genuinamente puede pasar, pero se da más como con este tema de verdad estoy preocupado y quiero ser ecologista y las plantitas y los animalitos. Es bien común ver a niños con altas capacidades con este tipo de conductas. Son muy sensibles con los animales, con los demás, saben qué decir, cómo controlar, cómo manejar ciertas dinámicas, etcétera, etcétera, ¿vale? Pues los alumnos altamente dotados necesitan un soporte especializado. Como son tan sensibles, obviamente sí necesitan la constante intervención, por ejemplo, de la psicóloga educativa. En el caso de que lo puedas llevar al mismo tiempo que al grupo, ¿no? O sea, que sí realmente el niño, aunque aprende más rápido, pueda quedarse ahí por cuestiones de... A veces no nada más es lo académico, Brenda. A veces decimos, bueno, es que es muy inteligente y lo pueden saltar un grado o 2 grados, ¿no? Pero a veces eso también puede pegar en la parte social, porque el niño de cualquier manera es más chiquito, ¿sí? Ya hay cosas que no ha pasado o que no ha vivido, aunque vaya más adelantado, hay cosas que no ha vivido. Entonces, si por cuestiones de decisión y por diagnóstico deciden que el niño se quede en el salón que le corresponde por edad, de cualquier manera necesita un soporte especializado. Yo recomendaría la psicoterapia, por ejemplo, ayudarlo a integrarse, algunas estrategias también en el contacto con nosotros, en el manejo de sus propias emociones, etcétera, ¿no? Necesitan opciones no tradicionales, ¿no? Como esto, bueno, es que el niño ya, pues es que ya llevamos la clase de educación socioemocional, yo creo que ya con eso se va a calmar. No, pues no. O sabes qué, vete con la psicóloga. Estás llorando porque vimos un tema súper sensible del calentamiento global y la maestra habló y de repente se llorar, ah, vete con la psicóloga. Se necesitan otro tipo de opciones, hasta maneras de abordar los temas, ¿sí? Ok, el niño en su contexto. Eh, las necesidades sociales y emocionales de estos niños son las mismas que las de los otros, es lo que te decía. O sea, tienen el mismo desarrollo. La única diferencia es que uno es más rápido que el otro, ¿sí? O sea, no es como que, ah, ya es un niño con altas capacidades, entonces no necesita del andamiaje, de que el maestro esté ahí, no necesita de que se le escuche o de que se le argumente o no. Es exactamente lo mismo. La única diferencia es que va más rápido, ¿vale? Entonces está alguien que vaya igual de rápido, que tenga este control. ¿Cuáles son los retos? Bueno, los derivados del desarrollo intelectual, que es precisamente esto. Hay muchos lugares en los que, por ejemplo, en el proceso del aprendizaje de la lectoescritura, de la numeración, del habla, se puede llegar a decidir adelantar algunos años. Si es demasiado excesivo, pues ya obviamente se salta totalmente, ¿no? Pero es algo que se tiene que platicar. Pero si no se detectó y solamente se le ha considerado siempre como un niño inteligente y ya, muy probablemente el reto es el interés que pueda llegar a tener, que se puede aburrir, que se puede frustrar, ¿sale? Que sientes que por más que hagas el niño no está interesado en lo que tú le estás dando. Entonces, ese puede ser un reto. Los derivados de la avanzada capacidad de razonamiento verbal. Probablemente sea alguien que cuestione, que argumente, que pregunte muchísimo, ¿no? Que no se quede satisfecho con una respuesta. Entonces se les puede ver como niños rebeldes. Puede ser alguien que esté constantemente con el psicólogo, que lo regañe, que lo mande al psicólogo, que tenga conflictos con compañeros, porque es tanto el razonamiento verbal que el niño va a cuestionar, no se va a quedar con lo primero que tú le digas. Y también otro reto es el derivado del perfeccionismo y la parte emocional. Esto depende mucho de la crianza, es lo que te decía. Si los padres, por ejemplo, fueron demasiado exigentes, entonces es muy probable que sea un niño que tienda al perfeccionismo y que se frustre mucho cuando algo no salga perfecto. Entonces aquí es bien importante enseñarle porque también esto es inteligencia emocional, ¿vale? Si no le enseñamos que tiene que controlar sus emociones, su sentir, etcétera, lo que puede pasar es que ya la parte de inteligencia emocional se quede estancada y aquí podemos llegar a desarrollar algún tipo de trastorno emocional. Entonces es bien importante, o de la personalidad, entonces es bien importante que esta parte se atienda, ¿vale? Ok, ¿cuáles son las características comunes?
las características comunes de los niños de altas capacidades pues pueden conducir a problemas sociales y emocionales, ¿no? Entonces, si el niño no se siente incluido, si pueden hacerle bullying, puede ser un niño excluido, puede ser un niño pues que se sienta solo, etcétera, ¿no? Entonces, esto pues afecta su desarrollo general, ¿vale? Para que lo podamos entender de manera completa, es conveniente ver cómo sus altas capacidades influyen en su comportamiento, ver y enseñárselo, ¿no? O sea, poder llevar como una guía o un proceso para que no le influyan de manera negativa, sino que encuentre la parte positiva. Si eres muy sensible, porque no es sensible, ¿no? Lo paso a la parte artística, te guío hacia allá. A lo mejor te das cuenta de cómo funcionan las cosas, ¿por qué no ayudas con esta parte, no? Etcétera, etcétera, sin darle demasiadas responsabilidades, porque también pueden ser niños tan listos que en el aula le digamos, bueno, entonces ahora es tu responsabilidad registrarme la asistencia, o es tu responsabilidad resolver el conflicto de la alumna que solo se tranquiliza cuando tú te acercas a hablar con ella, o es tu responsabilidad ayudarle al que está atrasado, ¿no? No, no es su responsabilidad. Podemos guiar esa energía hacia algo positivo, pero siempre y cuando veamos que al niño le favorece y que le gusta y que lo disfruta, que no lo presiona ni lo frustra, ¿ok? Ok, ¿en qué está desigual el desarrollo? ¿Vale? ¿En qué es desigual? En las habilidades motoras, porque puede ser que rápidamente adquiera habilidades motoras, las relaciones sociales, ¿no? Que es lo que te decía, finalmente son excluidos casi siempre o se sienten incomprendidos. Excesiva autocrítica, ¿no? Generalmente se autocritican, se autoexigen demasiado. La prevención de riesgos, por ejemplo, que es lo que te decía, ¿no? Este tema como de tener varios escenarios, el problema es que a lo mejor no se enfocan tanto y sí terminan equivocándose, entonces es bien importante centrarlos y traerlos a la realidad, eso es muy importante. Y la multipotencialidad, es con D, no con T, la multitarea, ¿sí? Hay que enfocarla bien porque si no es tanto que termina siendo nada. Ok, eso es por parte, ¿no? De ellos como tal, con sus características. ¿Qué otras fuentes externas pueden generar un bloqueo? Primero, que los adultos no le entiendan. Sale que se ha visto como un niño rebelde, como un niño desobediente, demasiado caprichoso, demasiado berrinchudo, demasiado ansioso, que se le piense que es manipulador, que está tratando de llamar la atención. Esto es un bloqueo porque al final de cuentas está siendo un problema para el niño también. La cultura escolar y las normas. Como decíamos, el modelo educativo en México no se adapta a las diferentes capacidades de los individuos, entonces finalmente lo voy a forzar a que se adapte a lo que yo estoy queriendo y le estoy frenando el desarrollo, ¿sale? Y lo estoy frustrando, sobre todo yo creo que el problema de estos niños viene un poquito más en lo emocional. Al final el aprendizaje lo van a obtener, pero sí viene en la parte emocional. Las relaciones con el grupo, también es muy común que los vean como, o sea, el rechazo puede ir en cuanto a, ay, es que siempre preguntas, ay, es que ya cállate, ¿no? Siempre eres tú el que contesta, deja a los demás, ay, no, siempre sacas 10 y te estás quejando porque sacaste 9, como que situaciones así, ¿vale? Falta de intervención psicopedagógica y las relaciones familiares también pueden ser bloqueos externos. Ok, ¿cuáles son las estrategias y soluciones? Ok, eh, primero, pues la experiencia en la escuela, ¿no? Que se le pueda educar de manera creativa y que se enfoque en la inteligencia emocional, que es lo que te decía, con estos niños, si bien es importante ver el tema académico, finalmente es algo que el niño va a absorber como agua, o al menos más rápido que los compañeros, entonces nos podemos dar el lujo de intervenir en otras áreas, como lo son, por ejemplo, la inteligencia emocional. Mientras yo con los niños ya estoy viendo 5 veces las fracciones que no les terminan de quedar claro, a lo mejor a este niño le queda claro en 2. Entonces, si yo ya detecté que al niño ya le quedó claro, yo puedo empezar a darle ciertos ejercicios que tengan más que ver con creatividad, con inteligencia emocional, con aptitudes artísticas, ¿vale? Es una manera, uno, de que no se me aburra y dos, de enfocar esta energía y que el niño no se frustre, ¿sale? Entonces, es buscar, básicamente el plan con ellos es eso, o sea, es mantenerlos ocupados, pero bien enfocados, no nada más, ay, pues te voy a dar un mandala para que te calles mientras estoy terminando de dar la clase y me dejes terminar de explicarle a tus compañeros, ¿no? Algo que esté enfocado sería lo mejor. Bueno, esto ya es más importante. Ok. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? O sea, ya que detectamos que existen este tipo de niños en nuestras aulas,
Primero, pues, sería generar flexibilidad en la educación. Aquí es un poco complejo porque a veces los modelos no nos dejan. Por más que como docentes seamos proactivos y tengamos esta capacidad de ojo clínico y detectemos estas situaciones, a veces las escuelas no nos dejan, no les parece una buena idea. Entonces, es complicado, pero finalmente si tienes libertad de cátedra, al menos tú puedes hacer una pequeña diferencia dentro de tu aula, ¿no? El problema va a ser cuando el niño pase de grado y a lo mejor si no le tocas tú como maestra, pues ya ahí se va a estancar, pero sí puedes ayudarlo al menos ese semestre, ¿no? O ese ciclo escolar. Información a las familias. A veces las familias sí reconocen que tienen un elemento inteligente en casa, pero a lo mejor la parte emocional no se enfoca correctamente, las exigencias, las etiquetas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, darse cuenta que tienen un niño súper sensible, porque es un niño con altas capacidades, puede ayudar a que también lo enfoquen, ¿sí? De manera correcta. Fomentar el encuentro entre alumnos que tienen las mismas características y necesidades. Esto es bien importante y tiene que ver con temas de identidad. ¿Vale? Si yo ya sé que tengo un alumno en sexto grado y a lo mejor yo estoy con uno en cuarto y veo que el mío de cuarto pues está solito, ya vi que tiene altas capacidades, que le interesa mucho el tema de, no sé, ¿no? En cuarto de primaria una vez me tocó ver un pequeño que estaba súper interesado por el marxismo, ¿se imaginan? Entonces era un tema así como que para él, wow, ¿no? Y te hablaba de todo eso, y te hablaba de filosofía, y yo decía, bueno, este niño qué impresión. Entonces, estos niños, si tú encuentras que en sexto de primaria hay alguien que también tiene altas capacidades, que a lo mejor se apasiona por ciertos temas, pues sí presentarlos, sí tratar de generar una amistad, ayudarle con el vínculo social y finalmente el compartir con alguien que tiene características parecidas, pues le va a generar, uno, un sentido de identidad y dos, el saber que no está mal, ¿sale? O sea, que no está mal, que hay más gente como él que tiene características así, entonces ya no se va a agobiar tanto porque los de su salón lo rechacen, por ejemplo. A decir, bueno, pues porque ustedes son diferentes a mí, no es porque yo tenga un problema. Sensibilizar a los directivos y a los docentes, eso también es bien importante, desde que lleguen, ¿no? Porque hay docentes que incluso pueden llegar a sentir que el niño es muy enfadoso en cuanto a que todo le cuestiona. Y hay docentes a quienes no les gusta ser cuestionados, ¿no? Porque yo le digo porque soy tu maestro. Entonces, y esta situación de cuestionarlo, pues a veces también es como la ansiedad de que quizás el profesor, el docente, hay algunas cosas que no sabe que el niño sí. Y bueno, no pasa nada, ¿no? O sea, pues ahí te lo investigo, gracias por el dato, pero hay maestros a quienes no les gusta, eso ya es personalidad de ellos. Pero si lo sensibilizamos, pues al menos entendemos que el niño no lo hace por fregar, lo hace porque realmente trae esta información y la quiere compartir. Entonces, no frenarlo por este lado, ¿no? Ok, conciencia y sentido de la educación. Educar con la mirada abierta, no juzgar, no etiquetar. Ya vi que el niño es inteligente, pero tampoco voy a estar constantemente, repitiéndole que él ya no entra en la actividad porque es inteligente, dándole responsabilidades que no, no. O sea, tengo que tratarlo normal, pero sí adecuar un poquito pues las estrategias. Educar en la espiritualidad, que tiene mucho que ver con el control emocional para mí, ¿no? Desde mi perspectiva no tiene que ver con una cuestión religiosa, la espiritual tiene que ver como con un equilibrio general de todo. Evitar poner puertas a las potencialidades, que es lo que te comentaba, y pues escuchar a los niños, ¿no? Escuchar a los niños de manera genuina, cuáles son sus angustias, cuáles son sus miedos, qué pasa, ¿vale? Y bueno, esto pues ya, digamos que tiene que ver con la sensibilidad. Bien, algunas estrategias. ¿Cómo ves, Brenda? ¿Qué te parece? Ay, pues sería qué enriquecedor encontrarse con estos casos dentro de un aula, ¿verdad? Ha de ser difícil, como vimos en los retos, pero qué padre para también yo creo que los niños, los compañeros de niños con altas capacidades aprenden mucho, ¿no? O los que llegan a ser amiguitos de él, pueden aprender mucho. Qué padre sería que se identificaran estos casos en las escuelas. Sí he escuchado de niños que suben de grado. Entonces yo me preguntaba, para poder subir a un alumno de clase, de grado, ¿quién tiene que hacer la evaluación? ¿Algún psicólogo? ¿Alguien? ¿Hay Sí, algún examen o algo para elaborar esa evaluación? sí, y básicamente yo te diría que tiene que ver con dos cosas. Primero, el psicólogo, ¿no? El psicólogo tiene que determinar pues que el niño está avanzado a su edad en diferentes cosas, en su manera de estructurar ideas, de expresarse, de percibir al mundo, de recibir información.
Pero también el diagnóstico tendría que ver con otros dos factores, que es primero la evaluación de conocimientos, ¿no? O sea, los maestros dicen, bueno, es que yo veo que sí va muy adelantado, o sea, ya aprendió a leer, ya aprendió a escribir, a lo mejor ya los temas que estamos viendo el niño ya los domina, ¿no? Ya necesita como otra cosa. Y si además de esto se hace la evaluación de la inteligencia, ¿no? Del CI, el CI hace cuenta que tú sacas el puntaje al momento de evaluar y te pide la edad en meses, ¿no? Entonces tú haces la conversión a la edad en meses y comparas. Entonces casi siempre cuando alguien sale muy alto significa que la edad mental es superior a la edad física. Y ahí es cuando puedes hacer una comparación entre el examen o lo que te dice el docente, por ejemplo, más la evaluación del psicólogo, más la evaluación psicológica del CI. Entonces todo eso forma un conjunto, un diagnóstico, si finalmente la edad mental de este niño es de 14 años y a lo mejor tiene 8, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Súbelo 1 o 2 grados, porque si no lo voy a estancar, entonces lo subo 1 o 2 grados. Pero hay que evaluar y estar atento a la parte socioemocional. Si le voy a afectar más, o sea, si de por sí no, el niño no se adapta, y lo voy a pasar con niños más grandes, donde evidentemente le estoy saltando ciertas etapas del desarrollo, pues a lo mejor habría que considerar ciertas cosas. Hay papás que inclusive terminan por pagando clases particulares, ¿no? Si sabes que pues es que de plano no, que tampoco lo recomiendo mucho. Creo que ahí hay que llevar como un equilibrio. Y si se le va a adelantar el grado, la atención psicológica tiene que estar bien enfocada en cuanto a que haya un psicólogo que esté atrás, que le esté ayudando a adaptarse, etcétera, etcétera, que lo esté acompañando en este desarrollo, porque finalmente sí es un choque, ¿no? Con los que son más grandes. Sí, perfecto, Brenda. Entonces, ¿te parece si pasamos al tema, los minutitos que nos quedan del reporte? Sí, 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 claro. Perfecto, déjame lo proyecto. Ok, listo, ¿ahí lo ves? Ahora, Ahí estoy viendo la pantalla. perfecto. Entonces ya vamos a la parte final de este diplomado, Brenda, que ya es, bueno, ya sé todo esto, ya sé que hay niños con dislexia, con disgrafia, ya sé los componentes emocionales de la educación especial, ya vimos un poco el tema de la discriminación, del modelo educativo en México, abordamos teorías del desarrollo, hemos visto muchos temas. Entonces ya los tengo incorporados, ¿no? Ya los sé, ya puedo identificar a un alumno con mi ojo clínico, ya puedo canalizarlo, etcétera. O ya me llegaron con el diagnóstico y sé de qué se trata el trastorno que tiene o la de aprendizaje. Pero ahora, ¿qué hago? ¿No? O sea, ahora, ¿por dónde parto? ¿Cómo empiezo? Bueno, primero hay que entender que es un plan de intervención. Es un parámetro técnico y político. Esto tiene que ver con la administración de información, nada más. Dentro del cual enmarcan programas y proyectos, ¿vale? Estos programas y proyectos obviamente están enfocados a las necesidades del alumno y a las metas educativas que tenemos, ¿no? Hacia dónde lo queremos llevar y cuáles son sus necesidades, cuáles son sus capacidades, en qué velocidad lo puedo llevar, bajo qué circunstancias, cómo lo voy a hacer, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ok, muy bien. Obviamente hay ciertos pasos. Cuando hablamos de un programa o hablamos de un proyecto o hablamos de un plan, el factor común es que hay sistematización. La sistematización es que no puedo empezar por el final porque va a perder éxito. Aquí el orden de los factores sí altera el producto, ¿vale? Entonces, primero hago un plan, es decir, ok, el niño tiene a lo mejor déficit de atención, ¿no? No tiene hiperactividad, pero sí tiene déficit de atención. Entonces necesito que esté más atento, pierde información, etcétera. Entonces mi plan va a ser que de aquí a que termine el ciclo escolar, al menos 2/3 partes del programa educativo tienen que quedar perfectamente claras en este pequeño. Ese es mi plan a grandes rasgos. Entonces voy a hacer un programa. Este programa tiene que ver con, ok, primera semana voy a ver este tema, ¿sale? Segunda semana voy a ver este tema. Obviamente, cada una de estos
de estos tópicos o temas, tendrán que irse desglosando hacia el cómo lo voy a llevar a eso. ¿Cómo lo voy a llevar a que este tema quede claro? Bueno, pues primero que nada procuraré dar instrucciones claras, ¿no? Si tengo que dejarles una lectura larguísima, a lo mejor a él se la voy a entregar resumida o se la voy a entregar con dibujos en una caricatura. La idea es que no se pierda el foco atencional. Si yo le doy a leer una lectura, ay, valga la redundancia, ¿no? Pero de 15 páginas, o a lo mejor ponle, no vamos a exagerar si es que están en primaria. Si les doy a leer un artículo pequeño, a lo mejor de 2 cuartillas, el niño a la media cuartilla ya perdió totalmente el foco de atención, si no es que en las primeras frases o en el primer párrafo. Esto obviamente se da porque pues empieza a divagar, entonces ya la comprensión lectora se esfumó y absolutamente todo lo que yo quería que el niño entendiera se fue al caño, ¿no? Entonces aquí es bien importante que veamos de qué maneras vamos a llevar ese conocimiento. Entonces, ok, tema número 1, no sé, algún tema de historia, ¿no? Ok, con dibujitos, este tema que iba a ser súper largo, la biografía de Benito Juárez, se la voy a dar literalmente en un cómic de 4 cuadros, nada más, ¿vale? Entonces, así llevo yo el programa. Ya el conjunto de lo que quiero hacer, que es definir objetivos, necesidades, junto con el programa, que es el desglose de tópicos y de estrategias, me van a generar un proyecto. Entonces ya tengo un proyecto, ¿vale? Ahora es empezar con la actividad y con el dejar tareas a los alumnos. Entonces, a partir de que, o al alumno, digamos que estos últimos dos ya es la acción, ¿vale? En actividad y tarea pasa algo. Todo es muy bonito dentro del plan, el programa y el proyecto, pero ¿qué crees? Cuando llegas al tema de la actividad, que ya es la ejecución, puede ser que te tengas que regresar todos los pasos otra vez hacia atrás, que te des cuenta que lo que hiciste no funcionó como tú esperabas. Esto es un poquito ensayo y error, ¿vale? Obviamente teniendo todos los conocimientos que ya vimos durante el diplomado, es mucho más sencillo que si te regresas, te tengas que regresar a hacer correcciones a la parte del proyecto y ya no te tengas que regresar al plan o al programa, ¿no? Que si empezaras desde cero. Pero sí puede pasar, y yo te lo menciono para que no se genere ninguna frustración. Es normal, finalmente es empírico. Al tratar la inclusión como un problema especializado en el que definimos a un individuo específico con ciertas necesidades, la probabilidad de que fallemos en un plan es altísima, porque no partimos de algo general, ¿no? Ok, entonces, muy bien, según González, según este autor, hay características importantes a tomar en cuenta cuando empezamos con el proceso de planificación, ¿no? En la intervención. Primero, es lo que te decía, implica un reajuste permanente entre todo y todo. Todo el tiempo voy a ajustar, ¿vale? A lo mejor ya no me regresé todo, pero sí ajusté. Sí me di cuenta ya haciendo la actividad que a lo mejor se empezó a distraer con los dibujos y entonces lo que hice fue contársela yo. Pues ahí yo ya resolví, ya no me tuve que regresar, pero ya sé que la próxima vez los dibujos no son tan buena idea, por ejemplo. Está formado por un conjunto de decisiones, ¿no? Obviamente. Yo decido primero qué estrategias voy a implementar, cómo las voy a implementar, en qué momento me regreso, en qué momento ¿no? Se dirige al logro de objetivos, que es lo que te decía, es finalmente el primer paso, el del plan, es llevar hacia objetivos, ¿vale? Y se identifican los medios adecuados de acuerdo a los recursos que yo tengo. También, por ejemplo, si te metes a investigar, Brenda, vas a encontrarte material didáctico a aventar para arriba. Y hay material padrísimo que dices, no, pues es que con esto ya se me solucionaron 15,000 problemas. Pero también es cierto que el material didáctico, casi todo el material relacionado con el tema de psicopedagogía es muy caro. Y a veces las escuelas no lo tienen disponible y no lo vas a comprar tú como docente, o si lo haces no vas a poder comprar todo, ¿no? Ya es mucho amor al arte y a veces es simplemente imposible. Entonces, también hay que aprendernos a adaptar con lo que tenemos al alcance. Se pueden hacer muchísimas cosas, muchísimas. Entonces, es tratar como de adaptarnos, ¿no? Y este tema de que es flexible. Y bueno, hay 6 elementos en la planificación de la intervención. Primero, tiene que ser coherente. Las metas, el tipo de sistema educativo, el tiempo que yo tengo, las características del alumno, todas tendrían que ir de la mano, ¿vale? Tiene que ser coherente. Tiene que tener funcionalidad. No se le faltó una de ahí, una disculpa. Tiene que tener funcionalidad. ¿Sí? Si yo digo, ya hice mi plan, pues yo ya cumplí con hacerlo y con estarlo ejecutando. Si no se puede es porque de plano el niño es burro o su problema ya requiere que lo tengamos que medicar.
No, pues aquí más bien es que tu plan no está siendo funcional, ¿vale? O que a lo mejor, por ejemplo, puede ser que tú hagas muchos intentos y que te des cuenta que el plan no es funcional. Habría que considerar la idea de volver a llevar al niño quizá con otro especialista a que haga una revaloración, porque a lo mejor el diagnóstico que te dio es incorrecto. Entonces, eso sí puede pasar. Tiene que estar equilibrado, ¿sí? No podemos solamente enfocarlo en el aprendizaje académico, también tendríamos que enfocarlo un poquito en el conductual, en el emocional, etcétera, ¿no? Tiene que haber equilibrio. Tiene que ser flexible también. Dentro del plan tendríamos que incluir, por ejemplo, si hablamos específicamente del TDA, las pausas, los momentos de descanso. El hecho de que los compañeros sigan trabajando y este pequeño tenga que descansar, hacer una pausa, no tiene absolutamente nada de malo. Es parte de lo mismo, ¿sí? Es una herramienta del descanso que yo tengo para reiniciar su capacidad atencional, ¿vale? Tiene que ser pertinente, por supuesto, y tiene que estar enfocado con el tema económico, ¿sí? Tuyo, del niño, etcétera, etcétera. No podemos hacer grandes planes, grandes proyectos o limitarnos a utilizar únicamente palitos, ¿vale? Es la parte del equilibrio. Ok, ahora el tema del proyecto, que ya es el conjunto tanto de la planificación como de, decíamos, del programa, ¿no? Entonces vamos al proyecto y el proyecto es un modelo de emprendimiento y debe ser realizado con las precisiones de recursos, de tiempo de ejecución y los resultados esperados. Entonces el proyecto ya es el conjunto de todo, ¿vale? ¿Por qué se caracteriza el proyecto según González, que es el mismo que definió también el tema de planeación y de programa? Bueno, pues el proyecto se caracteriza porque responde a una situación problemática. Pues el proyecto tiene razón de ser a partir de un problema que identificamos, ¿no? Se guía por objetivos que se establecieron previamente en el plan, ¿sí? Y comprende un conjunto de actividades que deben realizarse de manera organizada, que es lo que te decía. La característica en común entre el plan y el programa y el proyecto es que llevan una sistematización, lleva un orden, paso A, paso B, paso C, ¿ok? Y bueno, se tiene que concretar en un periodo de tiempo y en espacios determinados. Tú no puedes decir, bueno, no importa, esto es pues así como el modelo educativo en línea, ¿no? O sabatino, pues tú ves a qué hora lo haces y ya me avisas. No, pues claro que tienes el aula como espacio determinado y el periodo de tiempo es tu ciclo escolar, ¿no? Y básicamente de 7 de la mañana a 2 de la tarde. No tienes más, no te puedes extender más. Entonces todo tiene que estar perfectamente adecuado a esto. Ok, y Cansino refiere que un proyecto implica lo siguiente. Obviamente necesitas reflexionar de manera seria sobre el problema sociocultural concreto que quieres mejorar. No podemos decir, bueno, el problema que tengo es que mi niño tiene TDA y eso es lo que quiero resolver. No es concreto, es como cuando haces una investigación y eliges un tema muy amplio, ¿no? Feminismo, quiero hablar de feminismo en mi tesis. Bueno, sí, pero de feminismo, exactamente qué tema, en dónde y en qué periodo de tiempo. Esto nos ayuda a quitar paja y a poder resolver un problema específico. Entonces, este tema del proyecto es básicamente eso, ¿no? ¿Qué problema específico quiero resolver? Sí, el proceso de aprendizaje, pero ¿qué? El que se alcancen, ¿qué metas? ¿Qué objetivos? Que lo que te decía, ¿no? Bueno, de este programa yo quiero que el niño pueda tener una calificación al menos de 8, que me evidencia a lo mejor un aprendizaje significativo, de 3/4 partes del programa. Voy a permitir que una cuarta parte se vaya al demonio, pero esa cuarta parte yo la voy a elegir. Esto no me parece tan importante, esta no me parece tan importante y esto tampoco. Entonces esto, bye, lo deshago, lo desecho. Pero no podemos como que en lo general, ¿no? Y quiero que aprenda todo y no. Entonces quiero que, te digo, tenga 8 en 3/4 partes del programa o en la mitad del programa y quiero además que el niño aprenda a tolerar la frustración y que sea más seguro en sí mismo porque he notado que este déficit atencional le genera inseguridad, ¿no? Entonces, así ya tengo 3 cuestiones específicas que voy a atacar y es mucho más sencillo así y va a ser una gran diferencia porque hay mejoras indirectas. Aunque yo me enfoque en algo, finalmente digamos que se va a expandir la luz. Entonces van a mejorar también otras áreas de cualquier manera, ¿vale? Es lo que te decía, seleccionar un tema o problema concreto que presente una solución viable. También, o sea, tiene que ser viable, tiene que ser realista. Si el niño tiene algún tipo de retraso, pues a lo mejor sería muy poco realista decir, bueno, mi objetivo es que termine el grado con mejor calificación en matemáticas que los demás compañeros. No, digo, bueno, o sea, obviamente va a ser un conflicto esto. Entonces tenemos que valorar los alcances también de nuestro proyecto. Un diseño completo, ¿no? Sistemático, reflexivo, aplicarlo a la práctica para estar transformando y mejorando, transformando y mejorando.
tenemos que ser flexibles, tenemos que estar aperturados, ¿no? Y tenemos que ser originales y creativos, por supuesto. Ok, otra clasificación para la correcta formulación de un proyecto de intervención. Tendríamos por aquí la fundamentación, ¿no? Fundamentamos, es decir, por qué es necesario esto, sí, qué problema estoy teniendo y por qué necesito resolverlo. ¿Cuál es la finalidad, ¿no? ¿Para qué? O sea, es decir, yo estoy haciendo esto que tiene su fundamento en que el niño tiene este problema y el problema se ve de esta manera y tiene esta implicación, esta implicación. Ok, pero la finalidad de hacer el programa es cuál. Voy a lograr que el niño logre qué, que alcance qué objetivos, qué metas. De aquí a dónde lo voy a llevar, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi finalidad? Los objetivos, entonces ya empiezo con objetivos específicos. Y finalmente, ¿quiénes son los beneficiarios directos e indirectos? Por ejemplo, el beneficiario directo obviamente es el niño. Y de manera indirecta tenemos padres de familia, tenemos alumnos, o sea, compañeros de clase, directivos, etcétera, etcétera, ¿vale? Ok, ¿qué actividades voy a hacer? De lo que decía, aquí entra la parte de la acción. Los gastos, que los gastos no tienen únicamente que ver con una parte económica, sino también un gasto emocional, un gasto de tiempo, un gasto de material, un gasto de energía, ¿vale? Todos los recursos que me van a implicar lograrlo. ¿Quiénes son los responsables? Es decir, pues yo y la maestra de inglés, por ejemplo, nos vamos a sentar a hacerlo juntas, o nada más yo, o la directora y yo, o todo el departamento psicopedagógico, ¿vale? Modalidades de operación, ¿sí? ¿Qué otras vías tengo para poder alcanzar con éxito este objetivo? Calendario, que es el tema del programa, y los prerequisitos, ¿ok? ¿Qué necesito? Pues a lo mejor, pues necesito que el niño compre una libreta de rayas porque su caligrafía es pésima o de cuadro, ¿no? Y necesito por ahí empezar, ¿no? Entonces, todos estos prerequisitos. Y bueno, veíamos el tema del plan, programa, proyecto. Plan define metas, establece prioridades, determina recursos. El programa, objetivos específicos, prioridades de intervención, que es lo que te decía, ¿no? El calendario. Y el proyecto ya los objetivos más generales, las actividades y tareas. Y el presupuesto ya completo. O sea, el proyecto ya es completo todo. Ok, las fases de intervención, Brenda. Bueno, pues primero, de acuerdo a Ambris fue un autor que se interesó mucho por todo el tema de la educación especial y del aprendizaje. Te lo recomiendo mucho. Bueno, Ambris contempla cuatro fases en este proceso. Primero, el diagnóstico y análisis de las necesidades, ¿no? De intervención, qué necesito, cuál es el problema. Después, planificar y diseñar los componentes, ejecutar las acciones y luego evaluar. Lo único diferente, digamos, que yo diría, bueno, cambia en cuanto a lo que veíamos anteriormente, es que él hace una evaluación. Si te fijas aquí anteriormente, pues no, nada más tengo los requisitos, ya empiezo a tener las actividades, en este también, ¿no? Pero no hay la parte de evaluación y Ambris sí lo pone. Entonces, aunque tú vas haciendo tu programa y vas viendo qué tanto te va funcionando en el momento, una evaluación final te da mucho más apertura y mucho más señales de cómo va la cosa, ¿vale? Si lo estás logrando o no. Y Mayo dice que se divide en 5 fases. Estamos viendo teorías distintas, pero finalmente en lo general ya vimos que es el plan y su importancia. Pero estamos viendo diferentes autores y cómo se va comparando.
Hola Brenda, ¿qué pasó? ¿Se te fue el internet? Sí, es mi internet, espero que no falle ahorita. Voy a desconectar la cámara porque no sé qué No, tan buena esté la señal. no te preocupes, está bien. De todas formas ya vamos a terminar. Ok, entonces, bueno, Mayo habla también de un diagnóstico, de una valoración, ¿sí? De la programación, la ejecución del plan y finalmente con la evaluación. La verdad es que no cambia demasiado, le agrega un poco el tema de la, pues tanto de la valoración como programación antes de la ejecución, ¿no? A diferencia. Ok, los tipos de intervención, tenemos la intervención educativa, ¿no? Que la intención de aquí es realizar acciones que logren el desarrollo integral del educando, es decir, del alumno. Hay un sujeto agente, o sea, es decir, tienes una persona que va a recibir el beneficio y una que lo va a ejercer, el maestro en este caso y el alumno, ¿vale? Y el lenguaje es propositivo, es decir, se realiza una acción con la intención de lograr algo, de llegar a algún tipo de objetivo y se actúa con base en metas, ¿ok? Y todo se vincula de manera intencional, obviamente, tanto el lenguaje que utilizo o la manera en la que me acerco, ¿no? O genero esta comunicación, como las metas. Vamos a ver un ejemplo, ¿no? Dice, Marcia está en primer grado, carece de habilidades matemáticas básicas y no reconoce los números del 1 al 10. Pero no ha sido evaluada para la educación especial. Su escuela programa una hora de enseñanza todos los días en un grupo pequeño para ayudarla a ponerse al día. Cada semana su maestra revisa su progreso. Digamos que aquí es lo que son las clases de regularización, ¿no? Como no se le ha, o sea, vemos que es una necesidad de educativa específica, como las veíamos la clase pasada, pues no es necesario quizás hacer una valoración completa. Nos damos cuenta que quizás solamente tiene un rezago en esta área y con clases de regularización, ese es mi plan y creo que con eso será suficiente, ¿vale? Este es un ejemplo. Intervención pedagógica. Bueno, la pedagógica ya es la acción intencional que desarrollamos en la tarea educativa en orden con, de realizar con y pro para el educando fines y medios que justifican con fundamento en el conocimiento de la educación y funcionamiento del sistema educativo. Mira, aquí básicamente la diferencia con la anterior, que nada más es la educativa, es que aquí sí vamos a integrar o vamos a tener en cuenta el contexto o la cuestión sociocultural, ¿vale? Aquí sí se ve absolutamente todo y vemos la importancia también, pues, de la cuestión social, emocional, su familia, sistemática, etcétera, ¿no? Sus emociones también son importantes, su manera de percibir el mundo también es importante y nos metemos con problemas o algunas situaciones cognitivas específicas, ¿vale? Y bueno, el esquema aquí, perdón, es tenemos un agente educador, que es el docente, después tenemos lo que el conocimiento explica y justifica, es decir, en general la idea general, el resultado, ¿no? Lo que queremos obtener o la meta, tenemos al alumno, tenemos sus conductas y finalmente llegamos a la destreza o la adquisición de este conocimiento, ¿vale? Y bueno, finalmente tenemos la intervención didáctica, ¿sí? Que aquí los maestros de educación básica garantizan aprendizajes significativos, ¿no? Que haya un aprendizaje significativo, pero aquí utilizan recursos didácticos. Aquí sí se hace un diseño o un cambio en las estrategias o en las maneras en las que vamos a intervenir un mismo tema, ¿vale? Esto sí ya es formas diferentes, es ser un poquito más divergente. Y pues bueno, básicamente aquí tenemos algunos niveles, ¿no? Que es la técnica de enseñanza. Primero empezamos con la interacción entre organización y control, ¿sí? De lo que se quiere enseñar, de qué es lo que, cuáles son las metas a las que queremos llegar. Luego tenemos la interacción socioafectiva, es decir, también vemos el sistema socioafectivo del niño y ya después nos vamos hacia la enseñanza. Básicamente es eso, Brenda. Aquí ya vemos la importancia, pero pues es algo que ya hemos revisado anteriormente, la importancia de hacer una buena integración, de hacer un buen equipo, ¿no? Esto pues nos va a ayudar